Teoría cromosómica. El hablar de la teoría cromosómica es darle continuidad a los conceptos ya dados por las leyes mendelianas. Si recuerdan las clases anteriores, el Mendel estableció que la expresión genotípica dada en el fenotipo de las arvejas, que fue el elemento biológico que utilizó para su experimentación, esa condición de herencia venía dada de alguna manera por los factores hereditarios. Ya para lo que se establece en el año 1903 con la teoría cromosómica, determinada por Walter Sutton y Boveri, estos investigadores llegaron a determinar, a establecer la relación efectiva que existía entre los cromosomas, tal como lo dice la palabra, es una palabra de origen latino, cromo, tinción, teñido, y soma, que significa cuerpo, cuerpos teñidos a nivel del núcleo. Esos cromosomas eran los factores hereditarios mencionados por Mendel y básicamente constituían los portadores, las bases físicas de la herencia. De ahí que la teoría cromosómica se refiere específicamente a darle nombre a esos factores hereditarios mencionados por Mendel, y que esas bases físicas de la herencia venían determinadas por los llamados cromosomas. Por lo tanto, podemos concluir que Sutton postuló la teoría cromosómica como que los genes son unidades físicas que se encuentran localizadas en los cromosomas. Estos cuerpos que se tiñen a nivel del núcleo están constituidos a su vez por unidades específicas de funcionamiento que reciben el nombre de genes. Y los genes son esas unidades físicas que, haciendo relación otra vez con el tema de la herencia mendeliana, son justamente esos factores hereditarios que se dan de una generación a otra. Un aspecto importantísimo, ¿no?, que define la teoría cromosómica y que de alguna manera explicó posteriormente los experimentos realizados por Morgan, Thomas Hunt Morgan, que trabajó con la, vamos a decir, estudió a la mosca drosófila, los aspectos hereditarios de la mosca drosófila melanogaster, estableció una consideración que al principio se planteó como una regla, la excepción a la regla en cuanto a la herencia mendeliana. Morgan se puso a pensar y se puso a analizar cuáles eran las condiciones de su trabajo, vamos a decir, las condiciones que utilizó sus resultados, tratando de relacionar sus resultados con los resultados obtenidos por Mendel a nivel de distinto material biológico. Aquí quiero hacer un inciso en relación al tipo de material biológico. Igual que ocurrió con Morgan, también a nivel de Mendel, Morgan escogió este tipo de material biológico porque es muy fácil de conseguir, solamente con colocar, pues, y eso es por eso que se llama la mosca de la fruta, con colocar y dejar avinagrar manzanas, frutas, cambures, etcétera, etcétera, pues obviamente atraía pues estas moscas, ¿no? Y además en muchísima cantidad. En segundo lugar, que su ciclo de vida se realiza rápidamente, o sea, el estadio de huevo a larva, en general, a la pupa, a la estación, vamos a decir, al estado adulto, en 10 días estaríamos hablando que este proceso se cubriría. Por lo tanto, es un material que, si se quiere buscar los resultados, es un material que rápidamente pues emite esos resultados. Una característica también importante que ya se veía a nivel del núcleo, que no tenía mucha cantidad de cromosomas, por lo tanto ellos podían estudiar el comportamiento de esos cromosomas. Posee solamente 4 pares de cromosomas, es decir, 8 cromosomas en total. Sus hembras son muy fecundadas, es decir, quiere decir, sus hembras producen alta cantidad de huevos y por lo tanto la descendencia es numerosa. Y un aspecto importantísimo dentro del material biológico es que pueden ser criadas fácilmente. Tomando en cuenta estas características, ¿verdad?, y analizando un poquito qué fue lo que obtuvo Morgan en su experimentación, aquí tenemos una fotografía de Drosophila melanogaster. Tenemos a una hembra cuya características son ojos rojos, alas normales, el color del cuerpo normal, por lo tanto podemos hablar que esta hembra es una hembra salvaje. Y el gran descubrimiento para Morgan es observar que no todas las moscas tenían estas condiciones. Aquí en esta fotografía tenemos a un
macho de Drosófila, pero con la particularidad que el tipo de ojos es de color blanco. Es decir, que de alguna forma existían mutaciones en este tipo de material biológico. La primera consideración, en base a una serie de experimentos que hizo Morgan, fue darse cuenta que el carácter de los ojos blancos tenía además una herencia muy particular, no una herencia mendeliana como tal, sino una herencia muy particular, ya que estaba ligada al sexo. Quiere decir que de alguna manera el condicionamiento de, vamos a decir, de los ojos de la Drosófila dependían del sexo de la mosca en cuestión, ¿no? Y se podía correlacionar con la secreción de los cromosomas sexuales. Es decir, de alguna manera la herencia no iba a estar determinada por los llamados cromosomas autosómicos, sino que iba a estar determinada por los cromosomas sexuales. Por lo tanto, aquí hay que hacer una parte diciendo que los cromosomas, cada cromosoma, podemos decir, o en general, los cromosomas pueden dividirse en cromosomas autosómicos y cromosomas de tipo sexual. Esos cromosomas de tipo sexual solamente los vamos a conseguir en los gametos, es decir, en las células sexuales, y los cromosomas autosómicos solo lo vamos a conseguir en el resto, pues, de las células del cuerpo de cualquier tipo de individuo, siempre que ese individuo, la condición de reproducción sea reproducción sexual. ¿Cuáles fueron los experimentos de Morgan? En primer lugar, y por eso la letra A, el primer cruce que realizó Morgan fue el siguiente. Cruzó, y por eso se habla de generación parental, una hembra cuyas características es color de ojos rojos, y un parental masculino, es decir, lo cruza con una mosca macho de ojos blancos. Si nos lleváramos por la herencia mendeliana, obviamente la F1 va a aparecer absolutamente de color rojo. Aparentemente, en este cruce, todo seguía inicialmente, pues, una herencia de tipo mendeliana. Y en conclusión, si llegamos también a la línea mendeliana, quiere decir que esta mutación, en este caso el color de los ojos, es una mutación donde este individuo era homocigoto recesivo, es decir, que la mutación era recesiva. Posteriormente, cruzó F1 por F1, es decir, el fenotipo de la F1 era totalmente, ¿verdad? Tomó dos individuos, vamos a echar para atrás la diapositiva anterior, partimos entonces de una hembra ojos rojos, unos machos de color ojos blancos, y todos los individuos de la siguiente generación son de color rojo. Y aquí cruzamos entonces la F1 por la F1. Macho, hembra, F1 por F1. ¿Y cuál fue el resultado obtenido? El resultado obtenido es el siguiente. Morgan se dio cuenta que la mitad de las hembras, producto de la F2, era de color rojo. Un cuarto de machos también era de color rojo, pero volvía a aparecer el color blanco, el color recesivo. Todas las hembras son de color rojo, pero algunos machos son de color rojo, los ojos, y otros machos son de color blanco. Si Morgan se hubiera quedado solamente con este tipo de cruce, en donde los parentales inicialmente son hembras de color rojo, ojos de color rojo y machos de color blanco, mendelianamente hablando, si no se da cuenta, esto suma 3/4 de individuos de color rojo y 1/4 de individuos de ojos blancos. Si se hubiera, repito, quedado con esta consideración, se estuviera comprobando efectivamente las leyes de Mendel, o sea, la primera y la segunda ley de Mendel. Sin embargo, ¿qué pasó cuando Mendel invierte de alguna manera? Antes de seguir adelante, es importante un poquito ver las consideraciones de los cromosomas, y con eso nos va a dar una pista de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, este es la hembra de color rojo, este es el macho de ojos de color blanco. El genotipo, obviamente, como al ser diploide, fíjense que cuáles son los gametos que se están produciendo, ambos color rojo. Y en este caso, el macho, el cromosoma Y es un cromosoma vacío que no tiene información genética, y al ser recesivo, obviamente, tiene la consideración de recesivo. Aquí hay un cambio, como verán, de nomenclatura, ¿no? Ponemos el signo positivo
cuando estamos hablando de la mosca normal. Y en cuanto a normal de la mutación white, recuerden que white, W es white, y aquí obviamente white está representando el gen recesivo. Aquí tenemos una hembra XX, y aquí tenemos un macho XY. Al cruzarse, ¿qué es lo que se obtiene? O sea, al cruzarse sencillamente lo que estamos obteniendo en la mezcla, este individuo con este individuo, haciendo una tabla de Punnett, pero representando aquí los gametos en forma de color, bueno, lo que vamos a obtener es lo que tenemos acá. Es decir, vamos a tener hembras totalmente heterocigotas y machos salvajes, porque realmente pues el gameto Y no tiene o no porta ningún tipo de información. En total, vamos a estar hablando de que toda la F1 es absolutamente de color rojo. En el cruzamiento B vamos a hacer también la misma, vamos a decir, analogía que hicimos en el anterior. Fíjense que estamos tomando a los dos individuos, el macho y la hembra, pero en este caso este es heterocigoto y este se sigue siendo normal como tal. ¿Cuáles son los gametos que se prestan para el cruce? Este gameto, que es normal, este gameto que porta la mutación, y sencillamente XY en el caso del macho, que es normal, y la Y que no porta formación. Si hacemos la tabla de Punnett en función de los gametos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Este individuo va a ser una hembra, XX, evidentemente, ¿verdad? XX, y va a ser una XX totalmente normal, homocigota para la característica. Aquí vamos a tener también un macho normal, ¿ok? Fíjense que es normal. Y luego que vamos a tener aquí, al mezclar este individuo con este individuo, XX, aquí tenemos a un heterocigoto, porta obviamente la característica, pero fenotípicamente hablando, es también de color rojo. Y aquí vamos a tener la consideración del homocigoto recesivo, o sea, la presencia del macho de ojos de color blanco. Fíjense, mendelianamente hablando, estaríamos hablando que serían 3/4 de color rojo y 1/4 de color blanco. Sin embargo, ¿qué pasó cuando Morgan hizo el experimento en forma contraria?